Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico, biblista y miembro del movimiento Juan 23. Esta noche tenemos un diálogo con el pastor Luis Polo. Él es unicitario, yo soy trinitario, soy católico, y vamos a hacer el análisis de un documento, un texto bíblico de Juan 8, versículos 13 al 18, si no estoy mal, y lo vamos a analizar desde la perspectiva trinitaria, desde la perspectiva unicitaria, con mucho respeto. Es un diálogo, no es una confrontación entre él y yo, sino que vamos a exponer cada uno nuestra posición, nuestra argumentación al público, y el público es el que va a decidir o el que va a tomar atenta nota de nuestras argumentaciones. No siendo más, le doy paso al pastor Luis Polo. Pastor, bienvenido, adelante. Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludo a todos los presentes, a los hermanos, a los amigos que nos honran con su audiencia en este programa y en este canal. Saludo a Rodrigo Calvo por la oportunidad que nos ha dado de estar aquí en este medio, en su canal. Gracias por esa oportunidad y sé que será un espacio de mucha edificación. Mi nombre es Luis Polo, soy pastor de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia en la ciudad de Bucaramanga, barrio El Kennedy. Quisiera hacer brevemente, presentar lo que es el formato de este programa. Este programa tiene por título Análisis y es una pregunta: ¿Jesucristo cumplió la ley de los testigos de Juan 8, 13 al 19? Parte 1, ¿no? Mañana en la tarde, en este mismo canal, se realizará la segunda parte de este análisis. El formato del video es, Rodrigo hará la presentación que ya hizo. Posteriormente también yo haré mi presentación, el cual también realicé. Y cada uno de nosotros tendrá 2 espacios de 15 minutos alternadamente. Al final, cada uno de nosotros tendrá 5 minutos, donde es una sección de preguntas, y el señor Rodrigo Calvo, él estará formulándome 3 preguntas. Esas 3 preguntas serán respondidas en el día de mañana, en la segunda parte. Mi respuesta, como la de él, tiene que ajustarse a la pregunta y tendremos el tiempo suficiente para responder de la mejor manera adecuada estas preguntas. Algunas observaciones rápidamente. En el momento de las preguntas se debe aclarar lo que se espera o el propósito de la pregunta, con la finalidad de que la respuesta se ajuste a la pregunta. La respuesta debe ajustarse a la pregunta y se tendrá el tiempo suficiente, ¿verdad? Para que sin afanes se pueda responder en 10 minutos de manera clara y satisfactoria. La primera y la segunda parte de este análisis se realizará en el canal de Rodrigo Calvo, y la próxima semana, el jueves, la próxima semana se realizará un segundo análisis, y eso lo estaremos realizando en mi canal de Apología con Luis Polo. Así que, pues no siendo más, vamos a darle espacio a los 15 minutos los primeros 15 minutos para Rodrigo Calvo. Entonces él me avisará en qué momento está preparado. Perfecto, pastor. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, aquí están los 15 minutos y voy a empezar a partir de ahora. Bueno, lo primero es abordar el texto, que es Juan 8, del 12 al 17. Vamos a mirar qué es lo que dice. Dice el versículo 12. Jesús les habló
otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Por qué él dice que él es la luz? Miremos Juan 1:1, del 1 al 4, ¿sí? Capítulo 1. Dice así, en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. O sea, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, o sea, por la palabra de Dios, que es Jesucristo. Sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por eso Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, hace esta afirmación. Porque en Juan 1:4 nos dice que Él era la luz de los hombres, la vida y la luz de los hombres. Y seguimos en el versículo 13, dice lo siguiente. Los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no vale. ¿Por qué? Porque había una ley judía, vamos a ver más adelante, ¿sí? Donde se necesita la presencia de 2 o más testigos. Entonces, ¿qué le dicen a él los fariseos? Tú das testimonio de ti mismo y tu testimonio no vale. Jesús le respondió, versículo 14, aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio vale, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Entonces, aquí podemos ver lo que nos enseña Juan 3:16 al respecto, ¿sí? Juan 3:16, si me permiten un segundo, dice así, 3:16, dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, vemos que él es enviado por el Padre, por Dios, ¿sí? Y a él vuelve. ¿Para qué fue enviado? Para nuestra salvación. Entonces, dice el versículo 15, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque aquí mismo nos dice que Jesucristo no vino a juzgar, sino que todos fueran salvados por medio de él. Dice, entonces seguimos el 16. Y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy yo solo. Ojo lo que dice acá. Y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy yo solo. O sea, no es Jesús solo. Hay alguien más. Hay alguien más a partir de Jesús, el Hijo. Dice, ¿quién es? A ver, vamos a ver. Sino yo y el que me ha enviado. O sea, hay dos personas. Jesucristo y el que lo envió. Son dos. Y él es muy claro. Dice, porque no estoy yo solo. O sea, estoy acompañado. No vengo solo. Estoy con el que me ha enviado. Y dice así, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Entonces, Jesucristo recurre a la ley que encontramos en Deuteronomio 17:6 y 19:15 para decir, mi testimonio vale, porque en su ley se requiere el testimonio de 2 o 3 testigos. Ojo, no un solo testimonio. Miremos lo que dice Deuteronomio 17:6. No se podrá ejecutar al reo de muerte más que por declaración de 2 o 3 testigos. No se le hará morir por declaración de un solo testigo. O sea, un solo testigo no vale. Por eso los fariseos, como lo veían solo, decían, tu testimonio no vale. Pero él dice, no estoy solo. No estoy solo. Dice Deuteronomio 19:15. Un solo testigo no es suficiente para convencer a un hombre de cualquier culpa o delito, sea cual fuere el delito que haya cometido. Solo por la declaración de 2 o 3 testigos será firme la causa. Entonces vemos cómo Jesucristo aquí cumple la ley mosaica, el Deuteronomio, ¿sí?
la segunda ley, deutero, viene segunda, nomio, ley, ¿sí? Y presenta que no está solo, que hay un testigo más, que es su padre, ¿ok? Que él no está solo. Dice, yo soy, versículo 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, ¿no? Y también el que me ha enviado. ¿Quién? El Padre da testimonio de mí. Entonces vemos que hay dos personas, el Hijo y el Padre. No está solo. Por lo tanto, digamos, si creyéramos en la doctrina de la unicidad, aquí tendríamos un gran problema. ¿Por qué? Porque estaría solamente Jesucristo, ¿ok? Y su testimonio no valdría. Pero desde el punto de vista de la Trinidad, ya vemos que está el Padre y el Hijo. Y el Padre y el Hijo cumplen la ley, porque no está Jesús solo, sino que está con el Padre. Dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, yo, ¿sí? Y yo soy el que doy testimonio de mí mismo y también el que me ha enviado. El Padre da testimonio de mí. Perdón. Betty, estoy en un compartir en vivo. Hablamos luego. Hola. Estoy en un compartir en vivo. Ok, perdón, era Betty. Bueno, sigamos. Entonces, vemos que aquí Jesucristo dice, yo soy el que doy testimonio a mí mismo y también el que me ha enviado. El Padre da testimonio de mí. Ahora, en Juan 10:25, en el mismo Juan, 2 capítulos adelante, dice, Jesús le respondió, ya os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Mire Jesús lo que dice, las obras que hago en nombre de ¿quién? De mi Padre son las que dan testimonio de mí. ¿Y cómo sabemos que de verdad hay dos testigos? Bueno, vamos a mirar aquí un cuadro rápidamente. No me queda mucho tiempo, pero vamos a compartir este cuadrito. Permítanme. Aquí. Muy bien. Entonces, en este cuadro vemos que Jesucristo, ¿sí? Jesús afirma tener un Padre en el cielo. Y el Padre del cielo afirma que Jesús es su Hijo. Y además hay un saludo apostólico nombrando al Padre y al Hijo por aparte. Pero vamos a mirar esta primera parte. Jesús afirma tener un Padre en el cielo. Vamos entonces con los versículos. Aquí hay muchos, pero escogí solamente los de Juan en esta parte para no salirme mucho para mantener el contexto joánico. Entonces, dice así, Juan 2:16, y dijo a los que vendían palomas, ¿quién le dijo? Jesucristo, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado. Juan 5:17, pero Jesús le replicó, mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. O sea, ¿quién trabaja? Mi Padre trabaja hasta ahora y yo. O sea, los dos trabajan, ¿sí? De lo contrario, él diría, yo que soy el Padre trabajo hasta ahora. Pero él hace la separación, la distinción. Mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese sí le recibís. Entonces, él dice que viene en nombre de su Padre. Jesús le respondió, en verdad os digo, no fue Moisés quien nos dio el pan del cielo. Es mi Padre que nos da el verdadero pan del cielo. Y él dice, el pan del cielo es el que baja y da vida a los hombres. Yo soy el pan del cielo. Bueno, ahí sigue Juan 6, ya conocemos esa parte. Pero en Juan 6:40 dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna y que yo le resucite en el último día. ¿Ok? Entonces, el Padre tiene una voluntad. ¿Y cuál es la voluntad?
que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna. Y que el Hijo le resucite el último día. Juan 8:28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. O sea, es el término para Yahvé, YHWH, YH. O sea, yo soy. ¿Ok? Entonces, dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. O sea, Él es Dios. Él. Y que no hago nada por mi propia cuenta. Yo soy, o sea, Elohim, o Yahvé, no hace nada por su propia cuenta, pero Él es Yahvé. Sino que lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo. Entonces vemos cómo hay testigos del uno con el otro. Ahorita Jesucristo está hablando del respaldo, de lo que hace en nombre de su Padre. Dice así, Juan 8:38, dice, yo hablo de lo que he visto donde mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído donde vuestro Padre. Juan 8:49, respondió Jesús, yo no tengo un demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. Entonces miren que Jesucristo está cumpliendo un mandamiento, el de honrar padre y madre. Él dice, yo honro a mi Padre. ¿Sí? Juan 8:54, Jesús respondió, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre quien me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. El Padre glorifica al Hijo y Él es el que todos decimos que es nuestro Dios. Repito, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. O sea, Jesús no es el Padre. Dice, es mi Padre quien me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Ahora, Juan 10:15. Como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre, doy mi vida por las ovejas. Entonces, el Padre se conoce con el Hijo. Él conoce, dice, como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre. O sea, mi Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre. Dos personas distintas. ¿Ok? Dos testigos. Y doy la vida por mis ovejas. Juan 10:18. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente, o sea, la vida. Tengo el poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. O sea, Jesucristo recibe una orden ¿de quién? De su Padre, de los cielos. Juan 10:37 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. O sea, Él realiza las obras de su Padre. Por eso dicen en Juan 1, del 1 al 4, el principio era la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, y por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que existe sería. Bueno, Juan 14:2, y en la casa de mi Padre hay muchas mansiones, si no, os lo habría dicho, porque yo voy a prepararlos un lugar. O sea, el Padre tiene una casa y Él va a preparar un lugar en la casa. Hay dos funciones distintas. Una del Padre, que es la propiedad, y el Hijo, que va a preparar un lugar. Juan 14:7. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Entonces, conociendo a Jesús, conocemos al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús dice, creo que es Filipenses, que Él es, por así decirlo, la forma visible del Dios invisible. ¿Ok? Y la manifestación, o como quieran llamarlo, del Dios invisible. ¿Ok? Dice Juan 14:20, aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Por qué? Porque Jesús dice, mi Padre y yo somos uno, pero aquí también nos dice, yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí. O sea, somos perfectamente uno, pero somos personas distintas. Muchísimas gracias, lo dejo hasta aquí entonces. Bueno, vamos a parar. Y entonces, perdón aquí.
Voy a dejar de compartir y vamos a entonces con el tiempo del pastor. Rodrigo, antes de comenzar, ¿podrías colaborar Sí, para claro, pastor, claro que presentar sí. las diapositivas, por favor? Adelante. Cuando usted me diga, ¿Me pastor. dices a partir de cuándo? Ok, Adelante. listo. En esta primera parte demostraré que el Hijo es un completo hombre relacionándose con su Padre como el único Dios verdadero según San Juan 17:3 y Corintios 8:6, siendo el Hijo Dios en forma humana y limitada al conocimiento, mientras que el Padre es Dios en su forma de Dios trascendiente a su encarnación, siendo Jesús una persona en dos formas distintas de existencias, como Dios y Padre en su forma de Dios y como hombre e hijo en su forma humana. En Juan 8, 16 y 17 dice: mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Vemos que el Hijo no es solo como un verdadero hombre o como un verdadero siervo que depende de su Padre, quien prometió que lo sostendría según Isaías 42:1. Y vemos al Padre que no ha dejado solo a su siervo o a su hijo, porque su siervo hace lo que su Padre le agrada según Juan 8:29. Si observamos en Juan 8:16 y 8:29, podremos darnos cuenta que según su contexto, el Hijo no es solo, porque como siervo es obediente a su Padre. El Hijo no es solo, porque el Padre está siempre con su Hijo, sosteniéndolo según Isaías 42:1. De tal manera, el Hijo no es solo. No porque sea una persona divina y coigual al Padre como lo cree la Trinidad, sino porque el Hijo, como un hombre limitado, está en completa obediencia al Padre, como el único Dios verdadero según San Juan 17:3, siendo el Hijo la manifestación de Dios en carne, y siendo el Padre el Dios que se manifestó en carne, trascendiendo a su encarnación, logrando con esto que una sola persona puede asistir en dos formas distintas simultáneamente y actuando simultáneamente en sus dos formas de existencias. El propósito de Jesús en apelar a la ley no era para mostrar la existencia de dos personas divinas en la deidad, sino para mostrar sencillamente la necesidad de dos testigos. Ahora, el concepto del capítulo, el contexto del capítulo 8 de Juan evidencia que el Hijo no es una persona divina distinta al Padre. El contexto del capítulo 8 de Juan, el Hijo es un hombre en relación a su Padre, el cual el Padre es el único Dios en su forma de Dios según Juan 17:3 y Corintios 8:6. El capítulo 5 de Juan, a partir del verso 30 al 38, vemos que es un texto paralelo a Juan 8, versos 16 y 17, porque en ambos textos encontramos la satisfacción a la exigencia de la ley con relación a los dos testigos. En Juan 5, 30 y 31, vemos que Jesús se identifica con relación al Padre como aquel que no puede hacer nada por sí mismo. Esto evidencia al Hijo en una posición de una no coigualdad con el Padre, dado que el Padre puede hacer todo por sí mismo, pero el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, porque depende de la voluntad del Padre. Esto también lo vemos reflejado en el contexto de Juan 8, 16 y 17, cuando Jesús en Juan capítulo 8, verso 28, dijo lo siguiente:
Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. El Hijo de Dios se relaciona con el Padre como aquel que nada puede hacer por sí mismo, puesto que el Hijo solo hace lo que aprende del Padre. Y esto es más que suficiente para ver que el Hijo de Dios es un hombre con conocimiento limitado porque aprende del Padre. Además de esto, Jesús en Juan 5:31 dice que si él testifica de sí mismo, su testimonio no es verdadero. Y esto se debe a que la ley exigía como mínimo 2 testigos. Jesús testificó que él había sido enviado por el Padre, pero falta otro testigo para satisfacer la exigencia de la ley. Jesús en Juan 5:32, verso 35, dice que hay otro quien da testimonio de él, refiriéndose a Juan el Bautista. Y esto sería suficiente conforme a la exigencia de la ley. Sin embargo, Jesús no recibe el testimonio de Juan el Bautista porque Jesús no recibe testimonio de hombres. Esto es interesante porque mientras Jesús dice en Juan 8:17 que el testimonio de 2 hombres es verdadero según la ley, en Juan 5:34 Jesús no recibe testimonio de algún hombre. Esto significa que mientras la ley exigía el testimonio de 2 hombres, Jesús a su vez rechaza el testimonio de los hombres. Porque lo importante no era que el testigo fuese un hombre, sino que sencillamente existiese un segundo testigo, mostrando con esto que el Padre no es un hombre, sino que es Dios en su forma de Dios, mientras que el Hijo es Dios, pero en su forma de siervo o en su forma de hombre. De tal manera, cuando la Biblia presenta al Hijo y al Padre en Juan capítulo 8, nunca lo hace como 2 personas divinas y distintas. Lo que vemos en Juan capítulo 8 es el Hijo, quien es Dios en su forma de hombre y actuando como un verdadero hombre, estando limitado al conocimiento, espacio y tiempo y dependiente de su Padre. Mientras que vemos al Padre como el Dios todopoderoso, trascendiendo a su encarnación, siendo ilimitado al conocimiento, espacio y tiempo. De tal manera, vemos en Juan capítulo 8 a una sola persona existiendo como Dios y Padre y como hombre e hijo, quien como Padre e Hijo interactúan por causa de cada forma de existencia de la única persona, siendo que en cada forma de existencia de Jesús vemos las características correspondientes a cada forma de existencia, mostrando de esta manera las diferencias entre el Padre y el Hijo por su encarnación. En Juan 5:37 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Jesús dice que él tiene un mayor testimonio que el testimonio de Juan el Bautista, porque Juan es un ser humano y Jesús rechaza el testimonio de los hombres, mas recibe el testimonio de sus obras. Así que Jesús y sus obras son 2 testigos como lo exige la ley. Observe que los milagros no son personas, ni humanas ni divinas, pero es tomado como testigo de acuerdo a la exigencia de la ley, según Deuteronomio capítulo 19, verso 15. Ahora notemos lo que sigue diciendo Jesús en Juan 5:37. Dice: también el Padre me envió. También el Padre que me envió
ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Encontramos al Hijo siendo un verdadero hombre dando testimonio. Encontramos al Padre como el único Dios dando testimonio. Pero pregunto, ¿qué hacemos con los milagros que también dan testimonio de Jesús al igual que el Padre? Podemos concluir sanamente que el propósito de Jesús en apelar a la ley según Juan 8, versos 16 y 17, no es para indicar la existencia de dos personas divinas y coiguales dentro de una deidad, sino para mostrar sencillamente la necesidad de dos testigos como sus obras, que al igual que el Padre, dan testimonio. Cuando leemos el contexto de Juan 8, 16 y 17, podemos ver en qué sentido el Hijo y el Padre dan testimonio. Juan 8, 19 dice, ellos le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, si me conocieras, sabrías dónde está mi Padre. Los versículos que encontramos dentro del contexto del capítulo 8 de Juan muestran al Hijo como una persona, como un verdadero hombre ilimitado. Mientras tanto, el Padre lo encontramos como Dios siendo ilimitado en su forma de Dios, mostrando con esto a dos formas distintas de existencia de la misma persona. No podemos pasar por alto que según Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7, Jesús existe en dos formas diferentes. En su forma de Dios, que siempre ha existido en esa forma por cuanto es Dios, y en su forma de siervo sin haber dejado su forma de Dios. De tal manera, Jesús existe en dos formas distintas y actúa simultáneamente en esas dos formas distintas de existencias. Y Jesús en su forma de Dios es Dios el Padre como el único Dios, que añadió su forma de siervo, que es un hombre nacido de mujer, declarado según Lucas 1:35 como hijo de Dios. De tal manera, Jesús tiene dos formas de existencias, donde Jesús en su forma de Dios es ilimitado en conocimiento, espacio y tiempo, y Jesús en su forma de hombre es limitado a conocimiento, espacio y tiempo, mostrando con esto una relación entre el Hijo y el Padre, siendo una misma persona. En Juan 8, versos 28 y 29, vemos al Hijo sujeto en obediencia al Padre. Y es apenas obvio que no podemos estar hablando de una coigualdad de personas. En el verso 28, Jesús dice que conocerían de él dos cosas. Primero, que Jesús es el yo soy. Esto hablando de la divinidad de Jesús como Dios y Padre en su encarnación. Segundo, conocerían que Jesús nada hace por sí mismo, sino que hace lo que el Padre le enseñó. Esto habla del Hijo como un hombre limitado en conocimiento y sujeto en obediencias, mientras el Padre es ilimitado al conocimiento y no está en sujeción a nadie. De tal manera, vemos una doble distinción entre el Padre y el Hijo, y estas diferencias se dan no por ser dos personas distintas, sino por causa de la encarnación de Dios, quien a su vez trasciende a su encarnación, llegando una persona a existir en dos formas distintas, como se menciona en Filipenses capítulo 2, verso del 5 al 7. Por lo tanto, vemos al Hijo y al Padre dando testimonio, como también vemos las obras de Jesús dando testimonio, como lo hace el Padre y el Hijo. Ahora observemos en las palabras de Jesús que el Hijo viene hablando a lo largo del capítulo 8 de Juan con relación a su Padre como un hombre limitado, quien como hombre da testimonio de sí mismo. Juan 8, 38 al 40 dice, yo digo lo que he visto junto a mi Padre, y ustedes hacen
y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le replicaron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham obrarían como él. Pero ahora quieren matarme a mí. Ahora observe lo que dice. A mí, al hombre que les dice la verdad, que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso. El versículo 40 nos muestra que Jesús está hablando de sí mismo como un hombre, como el siervo, como el ungido, como el enviado del Padre, que habla verdad, entendiendo. Ok, adelante. Pastor, tiempo. Bueno, entonces, permítame. Ok, entonces vamos con la siguiente parte. Permítanme. Voy a compartir antes de comenzar. Vamos a seguir con la tablita bíblica. Ok. Listo. Muy bien. Entonces vamos a iniciar. Ya vi. Ok, entonces ya vimos en la primera parte que Jesucristo dice que tiene un Padre en el cielo. Muestra diferencias. Él dice que obedece al Padre. Dice que el Padre no ha descansado y que Él tampoco descansa. ¿Ok? Dice que Él manda, Él guarda los mandamientos de su Padre. Dice que Él hace las obras de su Padre. Dice que Él conoce al Padre y el Padre lo conoce a Él. O sea, se conocen el uno al otro. ¿Ok? También dice en Juan 8:54 que si Él se glorificara a sí mismo, ¿sí?, mi gloria no valdría nada. Si Él es el Padre y es el mismo Hijo, su gloria no valdría nada. Dice, es mi Padre quien me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Entonces vemos cómo aquí Él recibe la gloria no de sí mismo, sino del Padre. Eso también lo vamos a ver, eso está en Juan 17. Dice, permítanme, dice Juan 17, a ver si lo logro buscar rápidamente. Dice Juan 17:5, desde el 4, yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, mire que está dialogando. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo fuese. Entonces, miren que Jesucristo dice que Él tenía la gloria, ¿sí?, que tenía al lado de ¿quién? De su Padre antes de que el mundo fuese. Y eso va en concordancia con Juan 1:1, de Juan 1:1 al 4. O sea, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. O sea, miren que acá dice, entonces, Juan 17, 4 y 5. Yo te he glorificado en la tierra. ¿A quién? Al Padre, llevando la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, ¿sí?, le habla al Padre, no se está hablando a sí mismo, dice, glorifícame tú glorifícame junto a ti con la gloria que tenía a tu lado. O sea, Él estaba al lado del Padre en gloria, ¿qué? Que tenía a tu lado antes de que el mundo fuese. Y vamos a ver lo que nos dice sobre este mismo asunto, Filipenses capítulo 2, versículos 4 en adelante. Dice, 5, perdón. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, Jesucristo, no retuvo ávidamente ser igual a Dios,
¿No? ¿A quién? A Dios, el Padre. Sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Entonces, vemos que él se humilla, está al lado del Padre antes de que todo fuese, ¿sí? Compartía su gloria, pero Filipenses nos muestra que él se humilló, se abajó a sí mismo, tomando la forma de hombre. No consideró ser igual a Dios, sino que se humilló. Y por eso obedeció. ¿A quién? Al Padre. Y por eso él le obedeció hasta la muerte de cruz. Y Dios, el Padre, lo exaltó y le otorgó. No se otorgó a sí mismo, le otorgó el nombre que está dado sobre todo nombre. Pero entonces, bueno, siguiendo con la exposición, vamos a mirar el Padre, ¿sí? Diciendo que Jesús es su hijo. Mateo 3:16 es el bautismo de Jesús por parte de Juan. Dice: bautizado Jesús salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu que bajaba en forma de paloma. O sea, ¿quién salió del agua? Jesús. Y en esto se abrieron los cielos. ¿Y qué? Y vio al Espíritu de Dios, ¿sí? Al Espíritu Santo, que bajaba. O sea, mientras Jesús salía, el Espíritu de Dios bajaba ¿en qué? En forma de paloma y venía sobre él. Entonces, uno es Jesús hombre y otro el Espíritu Santo que venía en forma de paloma. Aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Confirmando el bautismo de Jesucristo. ¿Ok? Se está llenando del Espíritu Santo Jesucristo para comenzar su ministerio. Dice, y una voz que salía de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Cómo lo llama? Mi Hijo amado. En Mateo 17, 4 al 5, encontramos a la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, donde se aparecen Moisés y Elías, ¿sí? Uno al lado, o sea, al lado y lado de Jesús, uno y otro. Y dice así: tomando la palabra Jesús, tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, es bueno estarnos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando, ¿sí? Pedro, cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salía una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. Y Juan 3:16 y 17 dice: porque tanto amó Dios al mundo, ¿sí?, que dio a su Hijo único, para que todo el que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar. Recuerden que anteriormente, en la sección anterior, hablamos de que Jesucristo no vino a juzgar. Dice: yo no juzgo, porque mi juicio, bueno, y si juzgo, no estoy solo, porque estoy yo y mi Padre. Dice: porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Pero entonces ahora vamos a mirar al apóstol Pablo y al apóstol Pedro, nombrando al Padre y al Hijo, y en otros lados también se menciona el Espíritu Santo. Y vamos a empezar con los saludos apostólicos, con Romanos 1:4. Constituido Hijo de Dios con poder, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿hijo de quién? De Dios, del Padre. ¿Sí? Según que el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, por la resurrección entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. 3. Ahora, 1 Corintios 1:3 dice: gracia a vosotros y paz de parte de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. Entonces, miren cómo él separa, que es Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo, 2 personas.
Gálatas 1:1 dice, Pablo, apóstol, no de parte de los hombres ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre que le resucitó de entre los muertos. Entonces, aquí no podemos leer como si dijera, sino por Jesucristo y Dios Padre, o sea, que Jesucristo es Dios Padre. No, dice, sino por Jesucristo y Dios Padre que ¿qué? Que le resucitó de los muertos, o sea, el Padre resucitó al Hijo. Efesios 1:2. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Miren cómo hace la separación Pablo. Filipenses 1:2 dice, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Idéntico al saludo de Efesios. Hace la distinción. Entonces vemos cómo aquí está el testimonio del uno hacia el otro. Colosenses 1:2 dice, a los santos de Colosas, hermanos fieles en Cristo, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. Entonces dice que hermanos fieles en Cristo, ¿sí? Dice gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. Hay una gran diferencia. Dice, sigue en el 3, damos gracias sin cesar a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo por vosotros en nuestras oraciones. Primera de Tesalonicenses 1:3. Tenemos presente ante nuestro Dios y Padre la obra de vuestra fe. ¿Sí? Entonces dice, tenemos presente ante nuestro Dios y Padre la obra de vuestra fe, los trabajos de vuestra caridad y la tenacidad de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Entonces miren cómo al comienzo se nombra al Padre, ¿sí? Que es Dios, y al final a Jesucristo, que es nuestro Señor. Hace una gran separación, no los junta, los separa como dos personas, dos testigos. Primera Timoteo 1:2 dice así, a Timoteo, verdadero hijo mío en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Dos personas. ¿Ok? Hay un saludo de ¿quién? De Dios Padre y de Cristo Jesús. Si fuera el mismo, pues no habría, o sea, diría de Dios Padre, que es Jesucristo. No, hace siempre esta separación. Timoteo 1:4 dice, a Tito, verdadero hijo, según la fe común, gracia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo nuestro Salvador. En Filemón 1:3, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces hay otra vez esa separación. Pero miren ahora a Pedro. Pedro es incluso más tenaz en la situación, porque así como Pablo hizo en Romanos 1:4, Pedro hace algo semejante. Dice, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, según al previo conocimiento de Dios Padre, ¿al previo conocimiento de quién? De Dios Padre, con la acción santificadora del Espíritu. Acción santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. A vosotros, gracia y paz abundantes. Entonces, miren aquí Pedro cómo menciona a los tres. Dice, según el previo conocimiento de Dios Padre. Del conocimiento. La acción santificadora del Espíritu Santo. ¿Para obedecer a quién? A Jesucristo y ser rociados con su sangre. No dice con la sangre del Espíritu Santo, ni con la sangre del Padre. Dice con la sangre de Jesucristo. El que santifica es el Espíritu Santo y el que da el conocimiento es el Padre. Y lo separa, pues muy claramente. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros podemos ver así por encima en este aspecto. Ahora, si seguimos viendo el cuadro,
Ok. Veremos también en Mateo 12:32. Mateo 12:32 dice lo siguiente. 12:32. Y el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero aquel que diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. O sea, el que hable en contra de Jesucristo se le va a perdonar, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Si Jesucristo es el Espíritu Santo y es el Padre a la vez, entonces, ¿cómo es eso? Que cuando es hombre, o sea, a Jesucristo como Jesucristo, si hablan en contra de él se le perdonará, pero si hablan de Jesucristo como Espíritu Santo, no se le perdonará. O sea, ahí quedaría como un cuestionamiento para las preguntas que voy a dejar ahora más adelante. Y bueno, ahora voy a dejar el paso, me quedan 15 segundos que se los voy a finalizar ahí. Muchas gracias, pastor. Y pues daremos inicio cuando usted me lo diga a su tiempo. ¿Me colabora, por favor, con las diapositivas, Rodrigo, si eres tan amable? Listo. Permíteme un momento. Voy a cerrarlos otra vez porque veo que no quedaron bien. Dame un momento para abrirlas. Ya puedes abrirlas, Rodrigo, por favor. Listo. Ok, dígame me dices pastor. ¿cuándo comienzo? Adelante. Listo, enseguida. Bueno, en esta segunda parte quiero regirme en lo que pueda a los textos que venimos a analizar dentro de su contexto y también utilizando versículos paralelos, porque veo respetuosamente que mi amigo Rodrigo se olvidó de Juan 8, versos 16 y 17 y de su contexto, siendo que si usted observa el título de este análisis se llama Juan 8, verso 13 al 19, visto desde la Trinidad y la unicidad. De tal manera, mi segunda parte estará regida a la explicación concerniente a Juan capítulo 8. En esta segunda parte mostraré, según el contexto de Juan 8, que Jesús en la conversación que sostiene con los judíos como un verdadero hombre e hijo de Dios, se le revela posteriormente como el padre de los judíos, siendo que los judíos, dentro de este contexto, reclamaban tener a un Dios el cual ellos señalaban como su padre. Debemos tener en cuenta que Dios llegó a existir en dos formas distintas, siendo una sola persona. El Señor Jesucristo existe en su forma de Dios por ser Dios y existe al mismo tiempo en forma de siervo por ser hombre. Las dos naturalezas de Cristo son inconfundibles, intransferibles, indivisibles, inseparables. Las dos naturalezas están unidas y conservan sus propiedades en la persona de Cristo, como lo podemos ver en las Escrituras. Ahora, podemos preguntar, ¿a qué se refiere cuando se habla de la conservación de las propiedades de cada naturaleza en la persona de Jesús? Lo explicaré de la siguiente manera. Jesús tiene una naturaleza divina por ser Dios y una humana por ser hombre, y cada naturaleza evidencia la esencia del ser de Jesús. Jesús es verdadero Dios con todas las características divinas que implican ser Dios, y al mismo tiempo Jesús es un verdadero hombre con todas las características humanas que implica ser un verdadero hombre, pero sin pecado. Ahora, si Jesús es hombre verdadero, semejante a nosotros, con la diferencia de que él no tiene pecado, entonces Jesús como hombre tiene una voluntad humana
una conciencia humana, un conocimiento humano, entre otras características que lo hacen ser un verdadero hombre. Estos rasgos personales que Jesús tiene como hombre son las propiedades preservadas que están en la naturaleza humana de Jesús. Ahora, si Jesús es verdadero Dios, entonces Jesús como Dios tiene una voluntad divina, una conciencia divina, un conocimiento divino, entre otras características que lo hacen ser una persona divina. Si Jesús como una persona divina se manifestó en carne con todas las características que tiene una persona humana y al mismo tiempo la persona divina de Jesús trasciende a su encarnación teniendo sus características divinas, entonces podemos ver una relación entre el Hijo comunicándose con su Padre como un verdadero hombre, y al mismo tiempo podemos ver al Padre comunicándose con el Hijo como el único Dios verdadero, siendo Jesús la misma persona, pero existiendo de dos formas distintas. Jesús no llegaba a los 50 años de edad, como se lo dijeron los judíos, pero Jesús manifestó ser eterno cuando dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. A continuación, desarrollaré bíblicamente lo que entendieron los judíos cuando Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 58, antes que Abraham fuese, yo soy. Porque esta declaración está dentro del contexto de Juan 8, verso 13 al 19, ¿verdad? Vamos a analizar el contexto de Juan 8:58, donde Jesús está sosteniendo una conversación con ciertos judíos, cuya conversación es la misma conversación que Jesús está sosteniendo en Juan capítulo 8, versos 16 y 17. En Juan 8:39 respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Jesús les dijo a los judíos que si realmente fueran hijos de Abraham, entonces ellos lo amarían, ya que Abraham nunca desearía matarlo como ellos lo querían hacer. El punto de esta parte es el siguiente. Jesús dijo en Juan 8:40, procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Jesús, en la conversación que sostenía con los judíos, se identificó como un verdadero hombre en relación a su Padre, y como hombre les estaba diciendo la verdad, cuya verdad había escuchado o aprendido de Dios, según Juan 8:28. El problema de los judíos consistía en que solo veían a Jesús como un hombre, ignorando que también era Dios. Jesús, siendo hombre y al mismo tiempo Dios, dijo en Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Posteriormente, Jesús le dice a los judíos que el padre de ellos era el diablo por causa de las malas obras que ellos hacían. Pero los judíos rechazaron las palabras de Jesús y le dicen que el único padre de ellos es Dios. En Juan 8:41 dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Los judíos dijeron que el único padre que ellos tenían era Dios, haciendo alusión al Padre de Jesús. El versículo siguiente lo confirma. Juan 8:42 dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios, o sea, del Padre, he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Este versículo respalda la idea
de que Dios, el cual Jesús y los judíos estaban nombrando, era el único Dios y Padre de los judíos. Y los judíos hablaban del Padre como la única persona divina, al cual ellos llamaron como su Dios. En Juan 8:53, los judíos le preguntaron a Jesús: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? En la conversación que sostuvo el Señor Jesucristo con los judíos, se discutió mucho acerca de la paternidad de Dios. En Juan 8:54 dice, respondiendo Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. El Padre de Jesús es el Dios a quien los judíos llamaban el solo Padre de ellos. Ahora, en Juan 8:57 es interesante, ya que los judíos le dijeron a Jesús que él no tenía ni 50 años para decir que había visto a Abraham. Ante tal declaración, podemos entender que Jesús, como el Hijo de Dios nacido de mujer, tenía menos de 50 años. Y con esa edad limitada era testigo, según Juan capítulo 8, versos 16 y 17, que son los textos que venimos a analizar en este programa. Pero Jesús, en su forma de Dios, como Dios y Padre, y siendo eterno y limitado al tiempo, también dio testimonio según Juan capítulo 8, versos 16 y 17. En Juan 8:58, Jesús le respondió a los judíos: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús se identifica en este versículo como el yo soy que habló con Moisés en medio de la zarza. Jesús dijo antes que Abraham fuese, yo soy, por dos razones. Primero, porque Jesús estaba mostrando que él era eterno y no solo un hombre que no llegaba a los 50 años de edad. Segundo, porque el contexto de la conversación entre Jesús y los judíos, dentro del contexto de Juan 8, se enfoca en la paternidad sobre los judíos por ser hijos de Abraham. De tal manera, al decir Jesús, yo soy, dentro de este contexto, Jesús les estaba declarando a los judíos que él era el Padre a quien ellos decían tener por Dios, siendo que los judíos sabían que el Dios que habló con Moisés en la zarza era el Dios y Padre de ellos, tal cual como se registra en los siguientes versículos. En Éxodo capítulo 3, versos 13 y 14, vemos que el ángel de Jehová es el mismo Jehová y Jehová es Dios. Cuando Jesús en Juan 8:58 le dijo a los discípulos que él es yo soy, estaba mostrándoles no solo su eternidad, sino que él era la misma persona que habló con Moisés en medio de la zarza. Y eso enfadó mucho a los judíos hasta el punto de querer apedrear a Jesús. Además de esto, los judíos sabían el contexto de la conversación que sostuvo el yo soy con Moisés en medio de la zarza. El yo soy en medio de la zarza le dijo a Moisés que Israel era su hijo. Leamos los siguientes textos. Éxodo capítulo 4, versos 22 y 23. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. El yo soy que habló con Moisés en medio de la zarza manifestó que Israel era su hijo, porque él era su padre. Esto se pone más interesante, ya que cuando Jesús dijo en Juan 8:58 que él era el yo soy, lo dijo en un momento en que los judíos reclamaban tener a un padre el cual era Dios. Jesús
también relacionó el yo soy de Éxodo 3:14 cuando en Juan 8:24 dijo: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El yo soy de Éxodo 13:14 es el único padre de Israel según Éxodo capítulo 4, versos 22 y 23 y Juan 8:41. Es preciso señalar que el hombre que no tenía ni 50 años de edad declaró ser eterno, pero la eternidad solo puede ser aplicada a la divinidad de Jesús, aunque las dos naturalezas están unidas en la misma persona. Solo la posición nestoriana podría decir que la persona divina de Jesús habló mientras la persona humana hizo silencio, haciendo de Jesús dos personas. No obstante, si Jesús es una persona, entonces toda la persona de Jesús dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Con la salvedad que tal declaración de eternidad solo identifica a la divinidad de Jesús como Dios y Padre. Cuando tomamos toda la evidencia que encontramos en el capítulo 8 de Juan, vemos a Jesús como hombre e hijo. También vemos a Jesús revelándose como el Dios y Padre de los judíos. En Juan 8:16 dice: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Ahora, si usted lee ahora en San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Observe las palabras de color verde en ambos versículos, mostrando en ambos versículos al Hijo como el enviado con relación al Padre. Pero en Juan 17:3, el Padre es el único Dios verdadero con relación al enviado, porque el Hijo como el enviado es un hombre nacido de mujer. De tal manera, cuando vamos a Juan 8:16, vemos lo mismo. El enviado en Juan 8:16 es enviado como un hombre, pero el Padre, con relación al enviado, es el único Dios verdadero. Gracias. Tiempo, doctor. Vale. Vale, muchísimas gracias, pastor. Y bueno, ok. Ahora pasamos aquí a las preguntas. Sí, señor. Ok. Entonces son 3 preguntas que debo formular. Yo he hecho varias, pero voy a escoger 3 rápidamente. Esta. Muy bien, esta. Dice... Ok. Listo, estas 3. Voy a escogerlas. Muy bien. La primera pregunta. El pastor dijo que Jesucristo hombre es limitado, ¿sí? O sea, dejó su forma de Dios, es limitado en conocimiento, en poder, etcétera, etcétera, etcétera. Jesucristo es hombre, no es Dios cuando está aquí en la tierra. Ahora, si eso es cierto, si Jesucristo aquí en la tierra es hombre y no es Dios, entonces, ¿qué pasó? Porque acá la ley dice, o la ley establece, que un hombre no puede morir por los pecados de otro hombre. Lo dice Deuteronomio 24:16, ¿sí? A ver si aquí la tengo rápidamente. Dice, no morirán los padres por la culpa de sus hijos, ni los hijos morirán por las culpas de sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. También tenemos Ezequiel 18:20. De 18 versículos 18 al 20, corrección. Dice, su padre que oprimió y despojó al prójimo y no hizo el bien en su pueblo morirá por sus propios pecados. Ustedes dicen, ¿por qué no carga el hijo con la culpa de su padre?
Pues porque el Hijo se ha comportado recta y honradamente, ha observado todos mis mandamientos y los ha puesto en práctica, por eso vivirá. El que peca es el que morirá. El Hijo no cargará con la culpa del Padre, ni el Padre con la del Hijo. El honrado será tratado como tal, mientras que el malvado recibirá su merecido. Y Salmo 49, 8 al 9, dice, pero nadie puede salvarse a sí mismo, ni pagar a Dios el precio por su vida. Es tan alto el precio por su vida que jamás podrán pagar. Entonces, si Jesucristo en la tierra era un simple hombre y ya no era Dios, ¿sí? Entonces, ¿murió Cristo en vano? Y si no murió en Cristo en vano, ¿cómo puede comprobar que la muerte de Cristo fue válida siendo un simple hombre cuando estos tres pasajes bíblicos nos dicen que ningún hombre puede morir por los pecados de otro hombre? Esa sería mi primera pregunta. Segunda pregunta. Sí, escogí esta. Dice en Juan 8:16. En Juan 8:16 dice así: si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy solo yo. No estoy solo yo solo. ¿Ok? Entonces, si no está él solo, dice, no estoy yo solo, ¿con quién está? Si está diciendo que él no está solo, ¿con quién está? Si el Jesucristo es una sola persona y no dos, y la Biblia nos dice aquí, ¿sí? Que el testimonio de dos o más personas es válido y solo está Jesucristo como una sola persona. Si él está solo, entonces, ¿por qué dice que no estoy solo yo? ¿Con quién está? ¿Con qué otra persona está? Y si está solo, entonces Jesucristo incumplió la ley al dar testimonio de sí mismo, estando solo, o no estaba solo. Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta, el pastor refirió a Juan 8:58 para decir yo soy. Pero en Juan 8:28 dice lo siguiente. Juan 8:28 dice así: les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, o sea, cuando lo hayan crucificado, entonces sabréis que yo soy, o sea, es Dios, Yahvé, ¿sí? Dice, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo. Entonces, si Él es Jesucristo, ¿sí? Y es Él mismo, el Padre, ¿por qué dice que su Padre le ha enseñado? ¿Acaso Jesucristo puede enseñarse a sí mismo? ¿Jesucristo puede enseñarse a sí mismo? Esas son las tres preguntas que le dejaría al pastor. Muchas gracias. Ahora... pues... Gracias, Rodrigo, gracias. Voy a hacer mis tres preguntas. Sí sería bueno, Rodrigo, que podríamos anunciar la hora de mañana para que todas las personas que nos están viendo ahora y que están interesados en las respuestas de las preguntas que se van a formular puedan estar pendientes. Entonces, no sé a qué hora te parece para el día de mañana. 5 de la tarde, ¿está bien? Listo, 5 de la tarde está muy bien. Bien, voy a pasar con mis preguntas. ¿Me puedes colaborar con las diapositivas? Claro, pastor. Ok. Solamente es cuestión de leerlas. Son tres preguntas. Dice, Jesús no solo dijo que él no era solo en Juan 8:16, sino que en Juan 8:58 también dijo ser el yo soy, identificándose con el yo soy que habló con Moisés en Éxodo capítulo 13 al 16. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo Jesús, siendo el yo soy de Juan 8:58 y de Éxodo 3:14,
puede ser el padre de Israel, según Éxodo capítulo 4, versos 22 y 23, cuando los judíos dijeron en Juan 8:41 que solo tenían un padre. Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es la siguiente. En Juan 8:16, Jesús se identifica como el enviado con relación a su Padre. Pero 2 capítulos antes, de Juan 6:51, Jesús dijo que él era el pan vivo que descendió del cielo. Mi segunda pregunta es la siguiente. ¿Cómo Jesús pudo descender del cielo a la tierra como el pan vivo si el pan hace referencia a su cuerpo humano que fue partido o inmolado? Coloco esta nota. Con esta pregunta y con la respuesta nos ayudará a entender en qué sentido Jesús es el enviado según Juan 8:16. Entonces, ahí está la pregunta y el planteamiento de la pregunta. Mi tercera pregunta es la siguiente. En Juan 8:16 y en Juan 17:3 vemos al Hijo como el enviado con relación a su Padre. Pero en Juan 17:3, el Padre es el único Dios verdadero con relación al Hijo como el enviado. Pregunta: ¿por qué el Padre es el único Dios verdadero según San Juan 17:3 con relación al Hijo como el enviado? Esto nos ayudará a entender la posición del Padre en relación al Hijo como el enviado en Juan 8:16. Entonces, esas son mis preguntas y mañana nos estaremos dando cita nuevamente para responder estas preguntas. Quiero despedirme, quiero darle gracias a Rodrigo Calvo por la oportunidad que me ha brindado de estar aquí en su canal. Me he sentido muy a gusto y creo que fue un grato compartir de la palabra de Dios. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Pastor Luis Polo, y gracias a todos ustedes que nos han acompañado durante este compartir, este diálogo. Y bueno, no, si les gustó, recuerden darle like y compartirlo, porque compartiendo este video están evangelizando. ¿Algunas palabras finales, Pastor? No, Dios los bendiga a todos. Perfecto. Entonces nos vemos mañana a 5 de la tarde, hora Colombia, Dios mediante, si el Señor nos la presta. Feliz noche, que el Señor les bendiga y que viva Cristo Rey. Bye, bye.